Los trabajadores de Liberbank están incluidos en un ERE de 3 años y medio de duración, que abarcará hasta julio del 2017. Los recortes salariales que están sufriendo son de entre un 10 y un 30%, a los que se unen otros recortes sociales más. Derechos consolidados todos ellos. Liberbank intentó ya imponer con anterioridad otro ERE, pero fue anulado por la Audiencia Nacional en base a la demanda del sindicato mayoritario de esta entidad en Asturias. La demanda estaba basada ni más ni menos que en la violación de la libertad sindical, al haber dejado fuera de la negociación a todos los sindicatos menos a comisiones y UGT, que fueron quienes firmaron ese ERE. La dirección de Liberbank se negó a ejecutar esta sentencia, lo que obligó a los trabajadores a solicitar dicha ejecución ante la Audiencia Nacional. Liberbank alega que solamente se descontaron ilegalmente 6 millones. Solo. La representación laboral considera que son 70 los millones que se deben. Hace 2 días se vieron las caras en la audiencia para forzar la ejecución. Está en marcha también el proceso de traslado de los servicios centrales de Cajastur a Toledo, una externalización que liquida empleo estable en Asturias, cambiándolo por empleo precario y mal pagado en la comunidad de Castilla-La Mancha. La dirección de Liberbank toma estas medidas sin informar ni mucho menos negociar con la representación de los trabajadores, lo que ha conllevado también de demasiadas denuncias ante Inspección de Trabajo y ante los juzgados de lo social. Actualmente es el banco que más litigios de este tipo acumula en el país. Y mientras se suceden los pleitos judiciales, sigue plenamente en vigor el actual ERE, que perjudica seriamente a 5.000 trabajadores en el ámbito del Estado y a 1.200 asturianos y asturianas en sus derechos laborales, sociales y retributivos. Y a todo esto, en el pasado año, Liberbank obtuvo unos beneficios de 129 millones de euros, un 10% más que el año anterior. Una entidad bancaria a la que su principal accionista es la Fundación Bancaria Cajastur, con el 30% sobre el total de acciones que, mediante el pacto suscrito con las cajas, supone unos derechos de voto del 45,6%, casi la mitad. Y este accionista mayoritario de Liberbank, con casi la mitad del peso total de la entidad bancaria, la Fundación Bancaria Cajastur, es la heredera de la Caja de Ahorros de Asturias, entidad fundada, entre otros, por la extinta Diputación Provincial, diluida en la actual Junta General. El actual presidente de la Fundación Bancaria Cajastur fue nombrado por esta Cámara el 31 de julio de 2014, con el respaldo del Partido Socialista, el Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida. A su actual puesto le precedieron otros muchos en la dirección de Cajastur, siempre nombrado por decisión política, y bajo su mandato se ha producido el desmantelamiento y el saqueo de la caja que fue de todos los asturianos y las asturianas. Bajo su mandato se liquidó la obra social y cultural, se clausuraron los 6 hogares del jubilado, se convirtió en accionistas forzosos a ahorradores de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Una verdadera estafa, señorías, una verdadera estafa. Se promovieron desahucios por doquier hasta el punto de que, según el Observatorio de Derechos Económicos y Sociales y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, más del 3% de los desahucios de los últimos 2 años a nivel estatal fueron ejecutados por este banco. Se cierran oficinas en pueblos en Cajastur, donde era la única referencia bancaria. Se deslocalizan servicios, plantillas. Se lleva la contribución fiscal fuera de Asturias. Lo último, de momento, la colaboración activa para materializar el cierre del soft computing. Liberbank implantó, además, una política de cobro de comisiones por descubiertos que raya la usura y que perjudica a la gente más humilde en esta comunidad. Y se han producido operaciones como la venta de Telecable, vendida a un fondo de inversión británico en 2011 por 341 millones de euros, pese a haber ofertas de otras empresas de telefonía, y revendido 4 años después por 640 millones, 300 millones de beneficio para un fondo especulativo, obtenidos desde una empresa con enorme proyección como Telecable, propiedad que fue de la Caja. Especulación pura y dura. U operaciones como la finca del Atalá, en Llanes, ejemplo clásico de pelotazo urbanístico frustrado, por la que se recompró un solar por 47 millones de euros, en el que, ratificado por 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia, no es posible edificar. Por ninguna de estas acciones se pidieron desde esta Junta General explicaciones. Parece que no nos va nada en ello. Detrás de todas estas acciones y operaciones siempre estuvo el actual presidente de la Fundación Bancaria Cajastur, nombrado por esta Cámara. Un presidente que, pese a llevar desde 1995 ocupando cargos de responsabilidad en Cajastur, a los que siempre llegó por designación política, nunca hasta el pasado mes de febrero había sido citado a comparecer ante la Cámara, que le había nombrado para representar esos puestos. Nunca había dado cuenta de ninguna de esas operaciones. Y su actitud en esta primera comparecencia ante la Cámara fue de absoluto desprecio. Una actitud, además, consentida por varios grupos políticos de la Cámara. Consentida por los grupos políticos de la Cámara que no le pidieron explicaciones. Porque, además, mientras se cerraban oficinas, mientras se precarizan salarios y empleo, mientras se desahuciaba o se estafaba, Manuel Menéndez, el consejero delegado de Liberbank y presidente de la Fundación Bancaria Cajastur, 2 cargos que, por lógica, no deberían ser compatibles, incrementó su salario un 60% en el año 2015, pasando a cobrar 442.000 euros anuales.
1.200 euros al día, incluidos domingos y festivos, donde suponemos que también trabaja. Y los miembros del Consejo de Administración de Liberbank incrementaron igualmente, de forma solidaria, para sus intereses y generosa para sus bolsillos, sus retribuciones, en ese mismo año en un 28,6%, sumando 1,84 millones de euros en ese ejercicio. Dietas de 2.500 euros por sesión, si se reside en España, o de 5.000 si se reside en el extranjero. Y la próxima Junta de Accionistas de Liberbank, que se va a celebrar en Madrid el 20 de abril, como consecuencia de este estado de gracia bancaria, se aprobará el pago de un dividendo a los accionistas por importe de 40 millones de euros. Señor consejero, señorías, todo esto es obsceno. Es obsceno, es reprobable éticamente y es inadmisible socialmente. Es inadmisible socialmente. Es necesario explicar el contexto. Señoría, vaya concluyendo. Voy ya. Explicar el contexto para saber de lo que estamos hablando. Hablamos de la liquidación de la Caja de Ahorros de Asturias por un proceso de integración. Hablamos de la pérdida de cualquier referencia social de Cajastur, de cierres de oficinas y de la exclusión bancaria en el mundo rural, de la liquidación de la obra social y cultural, de gente desahuciada sin piedad alguna, de personas estafadas que confiaron sus ahorros a su caja de siempre. Hablamos de operaciones puramente especulativas. Hablamos de la degradación de condiciones laborales de 1.200 trabajadores y trabajadoras asturianos, 5.000 en todo el Estado, en una entidad bancaria que fue de todas y de todos. Y ello frente a una política de obscenas retribuciones para cargos y directivos. Y hablamos de la responsabilidad en todo esto, de la representación política de los asturianos y las asturianas, porque aquí, señor consejero, ustedes tienen una gran responsabilidad. Han sido ustedes quienes han gobernado en esta comunidad autónoma durante los últimos 37 años. Nuestro grupo va a defender esos derechos, que asisten a la destrucción de una caja de ahorros, una sociedad que asiste a la destrucción de una caja de ahorros que les pertenece con la excusa de la adaptación a nuevas normas de ordenación bancaria. Vamos a trabajar para intentar revertir el curso de los acontecimientos, contar una referencia bancaria asturiana que ponga encima de la mesa criterios equitativos socialmente a la hora de hacer banca. Es preciso exigir, y ya acabo, señor presidente, gracias, que desde una entidad en la que se cuenta con la influencia que se tiene en Liberbank, desde la Fundación Bancaria Cajastur, en la que la Junta General nombra a su presidente, esta Cámara, la promotora de la aplicación, debe ser la promotora de aplicación de cláusulas de garantía social a la hora de presentar este mandato, no de usura ni de menosprecio de derechos laborales. Exigimos que su Gobierno asuma la responsabilidad que les corresponde por la posición de Cajastur a Liberbank. Y exigimos que se asuman responsabilidades. Exigimos que lo concreto haga lo posible para que se paralice y se retire inmediatamente el actual ERE injusto e inmoral que sufren los trabajadores y trabajadoras de Liberbank. Gracias.